Con mayor o menor acierto, Kafka ha sido leído y adaptado al cine de las más diversas formas. Aquí revisamos 5 largos y uno de los innumerables cortos de que sería objeto su vida y sobre todo su obra. Kafka, La verdad oculta, de Steven Soderbergh. La bizarra La colonia penal, de Raúl Ruiz. Del siempre implacable Michel Haneke, El castillo. El corto de Koji Yamamura, un médico rural. El proceso, de Orson Welles. Y la fascinante y la más fiel de sus adaptaciones, Relaciones de clase, de la pareja de atípicos cineastas Jean-Marie Straub y Daniel Ouillet, partiendo de la inacabada América. Del significado tan popular del término kafkiano, recoge la RAE que se refiere a adjetivo perteneciente o relativo a Franz Kafka, escritor checo, o a su obra, las novelas kafkianas. 2. Adjetivo que tiene rasgos característicos de la obra de Kafka, una visión del mundo muy kafkiana. 3. Adjetivo dicho de una situación absurda, angustiosa, situaciones que contemplan la obra de tantos otros, porque el de Kafka se trata de un caso singular que debe todo su mérito, incluido el término relativo al que presta su nombre para uso común y coloquial, a los matices que pueblan su obra angustiosa y nada absurda, méritos como la excitación que provoca, el humor que desprende su absurdo realismo y la enorme coherencia de todo ello. Su obra, plena deudora de un aparato burocrático tan real como la vida misma, nos reafirma algo que bien conocemos en nuestras propias carnes. Kafka insiste en el hecho de que no podamos más que formar parte de un sistema que nos dirige tanto como nos constriñe, un sistema en el cual estamos imbrincados como pieza esencial en el lugar indicado y para el fin a que fuimos destinados. Pero además, esta sensación radicalmente obliterada en su obra, Suerte de libertad, propia de mundos románticos que nada tienen que ver con la realidad, es donde su maestría alcanza las cimas. El reducto de lo humano es un querer, pero como ente social transita inexorablemente hacia un no poder. Por un momento detengámonos en la reflexión. ¿Cómo algo aparentemente tan gris y nada seductor como la burocracia como leitmotiv ha llegado a calar tan hondo a través de la obra de este autor? Referente definidor y definitivo, adjetivo activo, quizás en el mundo entero, que se presentaría para formar parte indisociable de nuestra monserga cotidiana. Quizás sea porque lo kafkiano diseque totalmente las cuestiones destiladas de aquel aparato totalmente absurdo de leyes, papeles y rutinas administrativas de los humanos y sus sociedades, porque logre exponer exactamente todos sus aspectos e implicaciones reales en nuestras vidas de ilusos. Identificación inmediata por constatación de la fiel definición en nuestra personal experiencia a manos del sistema, del cual nadie escapa. Se conoce que Kafka trabajó como pasante en una compañía de seguros y que aquellas kafkianas situaciones en las que atraparía a sus personajes serían su pan de cada día en la oficina en donde llevaba a cabo su normal jornada de trabajo. Como él mismo, que nunca se dedicó plenamente a la literatura más que en sus ratos libres y restándose salud por pasar noches y noches en vela frente a la máquina de escribir, sus protagonistas serían oficinistas intentando sortear una serie de obstáculos ante los cuales terminarían rindiéndose, ya fuese por dejarse llevar o por el desalentador y retorcido periplo a que se veían abocados. Pero sobre todo por cuestiones como la moral, la ética y una proverbial cabezonería, sentido unívoco e irónica condición de la cual proceden egos ampliamente prisioneros de sí mismos, absurdo servido en bandeja, puesto que aquel es asunto del propio. Así, sus personajes, condenados al fracaso por razonamientos lógicos, detendrían el sentido final de esta obra que transcurre entre delicadas estructuras oníricas, aterradoras pesadillas.
Autor de notables cintas como El halcón inglés, Erin Brockovich, Traffic o Bubble, el polifacético y a veces magnífico Steven Soderbergh, como en sus series Mosaic y sobre todo en la arrebatadora The Nick, haría justo después de su sonado debut Sexo, mentiras y cintas de vídeo un raro y aún con cierta lógica retrato de Kafka, extraña ficción que tristemente rezumaría una cierta ligereza poco frecuente en su filmografía. La particular lectura que hizo Steven de la vida y obra de este popular autor que todos llevamos tan dentro está protagonizada por un absorto y pusilánime Jeremy Irons en el papel de K, quizás excesivamente abismado si nos atenemos al humor con el cual el propio Kafka se habrá tomado su propia vida. Posiblemente a Kafka le hubiese hecho gracia el retrato de Steven, pero precisamente es en su carencia de humor donde quizás más peque esta cinta plagada de excesos. Soderbergh y el guionista Lem Dobbs no se limitarían a fantasear a Kafka con un típico biopic en mente. Su personaje les pedía, les exigía los desdoblamientos, los antihéroes y alter egos con los cuales el propio autor conviviría a través de su obra. La idea en sí no es ni descabellada ni ridícula. Sin embargo, Kafka, La verdad oculta, aunque parta de una evidente devoción por el autor checo, no llega a profundizar en lo más hondo, ni de su vida ni de su obra. Su existencialismo se transforma aquí en thriller básico, y una de las realidades más abrumadoras de nuestro yo social es así desaprovechado. Todo su potencial oculto. La verdad, gloria de su título, una falacia. Uno de los máximos anhelos del creador quizá conlleve el rastreo de los orígenes de la creatividad, la personal y quizás la del prójimo, en este caso concreto, hacer patente la del autor retratado. Precisamente a través de la premisa de los dobles de Kafka impregnados en su obra, esto podría haberse logrado. No sería grotesco cruzar estados de vigilia, realidad, con el delirio patente en las vidas de sus personajes, pero el masivo cóctel Soderbergh, su necesidad de condensar la obra entera, entremezclando varias novelas y cuentos, para finalizar con la inclusión de un desenlace de tintes políticos, suerte de futurología de denuncia nazi, se haría exceso para cantado gatillazo. El chileno Raúl Ruiz, en su apropiación de La colonia penal, desnudaría tan radicalmente el texto que ni siquiera haría entrar en escena la máquina de inscripción de sentencias en los cuerpos de los juzgados. Ruiz, quizá el cineasta más surrealista, que nos perdone Luis Buñuel, es considerado el director chileno más importante de la historia. Al contrario de sus contemporáneos chilenos, de su idiosincrasia y principales preocupaciones, su cine no se detiene en la afirmación y acción política directa, y su originalidad dio títulos tan logrados como la adaptación del clásico portugués de Camilo Castelo Branco, Misterios de Lisboa, El tiempo recobrado partiendo de la obra de Marcel Proust, Hipótesis del cuadro robado con la participación de Pierre Klosowski, La Maison Nucingen, inspirada en el cuento de Honoré Balzac, o en la adaptación de la novela de Massimo Bontempelli, La comedia de la inocencia, con Isabelle Huppert. Forzado a exiliarse a Francia cuando el golpe de Estado de 1973, Raúl se convertiría en un abanderado del cine de vanguardia y la máxima expresión de sus películas se verificaría en la innovación constante a que se sometería. Y eso que a lo largo de 40 años haría más de 100 obras, en todos los formatos y bajo toda clase de premisas y presupuestos. Como para varias de sus películas y alguna de sus series, Ruiz retornaría con cierta frecuencia a su país natal, en donde rodaría su muy sui generis versión de La colonia penal de Kafka, con unos propósitos muy específicos, para denunciar las absurdidades de la territorialidad, la normalización cultural y los estereotipos producidos desde los países ricos, mantenidos por los pobres locales con tal de no perder subsidios y lograr mantener una imagen acorde a las expectativas. El explorador del cuento de Kafka es sustituido por Ruiz por una periodista internacional, que aún buscando la verdad sobre el estado real del tercer mundo,
hace asunciones y coloca cuestiones que no son del todo neutrales. En este caso, el tercer mundo es Cautiva, isla del Pacífico, antigua colonia penal de Ecuador, luego ocupada por Estados Unidos y transformada en sociedad piloto por las Naciones Unidas. Supuestamente recuperaría su independencia en 1972, 2 años después de la película misma, que es de 1970. Supuestamente reformados, no obstante, los indígenas de Cautiva no podrían existir en ninguna otra parte. Tanto gobernantes como subalternos padecen una extraña submentalidad, que más que característica autóctona, quizás sea herencia política. Las prácticas penitenciarias en la isla, pese a su promoción a estado reconocido, persisten. Gobierno policial como en todas partes del mundo. La personalísima versión de Ruiz, llevando totalmente a su terreno el cuento de Kafka, goza del mismo humor absurdo que el original, comprendiendo en profundidad al autor checo, tal y como Michel Haneke, más interesado en las agobiantes y exasperantes atmósferas de El Castillo. El prominente autor de El vídeo de Benny, La pianista, Caché o Funny Games llevaría a la pequeña pantalla una opresiva versión de la historia de aquel hombre exhausto por haber caminado horas seguidas bajo una nevada de justicia, quien al llegar a una posada pide que le dejen dormir en un rincón, pero que súbitamente es amonestado por un funcionario que le explica que de no haber sido convocado por el castillo, está incurriendo en grave falta durmiendo allí o en cualquier otra parte de la región. Entonces, para que le dejen paz, el hombre suelta que sí ha sido convocado, en calidad de agrimensor. ¿Y cuál no es su espanto cuando después de una breve llamada, el funcionario vuelve para comunicarle que le estaban esperando, que los ayudantes que le fueron adjudicados llegarán en breve? Habitualmente el trabajo de Haneke se caracteriza por una oscuridad inquietante, extrema violencia contenida a punto de entrar en erupción, y las cuestiones de sus films suelen estar más conectadas con la actualidad que en el caso de El Castillo, la cual transcurre en una época indeterminada. En este caso, es la frustración que transmite Kafka en su inconclusa novela el mote de la película de Haneke, burocracia elevada a la enésima potencia en la figura de su protagonista, tratando de ponerse en contacto con las autoridades del castillo. ¿Qué campos tendrá que medir este agrimensor? ¿Cuándo empieza su labor? ¿Quién y cuándo le han contratado? ¿Cómo le adjudican la función de conserje en la escuela local, dada la dificultad de encontrar su expediente para que quede amparado por la ley? Afuera sigue nevando y como no tiene escapatoria y nadie puede darle cobijo, los párpados empiezan a cerrarse en el calor del interior al que no tiene derecho. Anclándose a alas de Morfeo, se deja llevar, incomprensible tiranía la de la ley a la cual nadie puede ser indiferente. Nadie puede cerrarle los ojos, pero él ya dormita, inevitablemente dormita. Y es en esta atmósfera de duermevela en la cual los ojos ya no responden a su deber ciudadano que Haneke nos acurruca. También Yamamura encontraría en los anárquicos elementos documentales del sueño del texto de Kafka los motivos de su adaptación de Un médico rural para su perturbador y delicado cortometraje. Dibujando con el mimo con el cual nos deleitan los escritos del checo, el animador japonés nos regala esta bellísima pesadilla de aspecto abigarrado, desenfocado, distorsionando a su protagonista a la vez que distorsiona su entorno, como la historia misma que relata, la del viejo médico que es convocado en plena noche para atender a un niño enfermo. Los eventos fantásticos empiezan a sucederse entre símbolos de carácter hermético y religioso. El médico, creyente, acude a sus pacientes cuando aquellos ya han perdido la fe, pero finalmente él tampoco puede aportar más que su propia quiebra de fe, tristísima vuelta de tuerca sobre aquellos que aún queriendo no pueden. Koji Yamamura ha hecho ilustraciones para libros infantiles, vídeos musicales, anuncios, importantes logotipos y su propio material cinematográfico, utilizando técnicas como la pintura con arcilla, el stop motion o la animación tradicional, que le han valido varios premios internacionales.
Acercándonos al final de las más aplaudidas películas que se hayan realizado partiendo de una narración de Kafka, surge El proceso de Orson Welles, y para Pesadilla, aquella que como nube negra se instalaría en persecución continua del acosado Welles. Sin excepción, en su retiro parisino, parecía que la suerte finalmente llamaba a su puerta con la propuesta de esta adaptación, que devendría quizás su mejor película. Sin embargo, después de meses diseñando sus fabulosos escenarios y ya con las maletas preparadas para entrar en acción, el productor le confesaría que no tenía dinero para los escenarios. Sin embargo, Welles, recorriendo a duermevela las calles de París, se encontraría en una vieja estación de trenes abandonada el mundo de Kafka que buscaba. Enorme y desolado, aquel sitio provocaba la tristeza propia de las horas de espera de la gente que fugazmente la habría habitado. Fantasmas de otrora que igualmente constarían en las toneladas de papeles burocráticos que condensaban las vidas detenidas de los personajes kafkianos, mejor aún que sus diseños. Y si los escenarios de Welles son buen parte de las atmósferas kafkianas por excelencia, Anthony Perkins en el papel protagonista de Joseph K. no es menos importante, quien con su ambigua sexualidad incrementaría aún más el personaje de Kafka, redimensionando la ansiedad y los titubeos de K hacia las bellísimas Jeanne Moreau, Romy Schneider y Elsa Martinelli. Welles rodaría después de mucho tiempo, después de Citizen Kane, tal y como había soñado, sin restricciones ni exigencias de terceros. Por eso el aspecto visual del film es algo tan inmenso, y la puesta en escena de Perkins, empequeñecido por los abigarrados escenarios, las inesperadas multitudes y desolados espacios, minimizado por la acosadora cámara y los complejos planos de Welles, transformaría esa película en toda una lección de adaptación. Además, así, el coloso Welles firmaría su película más personal según sus propias palabras, algo que podemos constatar en las recientes afirmaciones de su amigo Peter Bogdanovich relativas a la recuperación y montaje de Al otro lado del viento. Un amigo de verdad donde los haya, también autor de unas cuantas obras memorables, que supo soportar y perdonar el ninguneo de Welles por haber logrado comprender su culpabilidad. Culpabilidad que sentía Welles en su identificación con K, renegando de su amistad con Peter por una culpa que le llevaría a autoalejarse negándose a sí mismo en el proceso, engrandeciéndose así, paradójicamente, como artista tanto como persona. Para finalizar, no podemos dejar de hacer especial mención a la posible mejor adaptación de que haya sido objeto la obra del checo, esta vez de la mano de los protagonistas de nuestros siguientes 7 rarezas, Straub y Lett, porque cineastas más curiosos y extraños no hay. Con relaciones de clase, Straub y Lett cuentan con toda suerte de detalles como el joven de 17 años, protagonista de la inconclusa América de Kafka, con tal de evitar un escándalo, arriba al nuevo continente, después de haber sido echado de su hogar por dejar preñada a una mujer de clase inferior que le doblaba la edad. Asombrosa puesta en escena que nos remite de inmediato a la instigada en los inexpresivos actores de Aki Kaurismäki, Roy Andersson y Alex van Warmerdam. Quizá Relaciones de clase les haya servido de inspiración. Como Kafka nunca visitó los Estados Unidos, la película se rodaría intencionalmente en Europa. Y claro, Straub y Lett se encargarían por ello de subrayar la arquitectura, la flora e incluso los trajes menos americanos que encontrasen. Solamente justificarían su rigurosa elección con un puñado de planos realizados en Estados Unidos, el de la Estatua de la Libertad y el del río Missouri. Pese a ser ambos franceses, Straub y Lett rodarían en alemán, idioma original del libro, y como en casi todas sus películas, tan solo utilizarían sonido recogido a la vez que la imagen para enfatizar la naturaleza documental de su cine. Pero la semana que viene os contaremos más detalles de esta pareja de cine que ha hecho del ascetismo y del rigor intelectual la marca inconfundible de sus propuestas.